Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro podcast para aprender español. Hola, yo soy Carlos. Y yo soy Laura. Estamos muy contentos de estar aquí con vosotros otra vez para practicar español de una forma natural y entretenida. Exacto. El objetivo es que aprendáis español como lo hablamos en el día a día, con conversaciones reales sobre temas cotidianos. Y hablando de temas cotidianos, hoy vamos a hablar de algo que nos afecta a todos, las estaciones del año y el tiempo. Un tema genial, me encanta. Hablaremos de nuestra estación favorita, qué hacemos en cada una, el tiempo que hace, un montón de vocabulario útil. Eso es. Antes de empezar, recuerda que puedes activar los subtítulos en tu idioma si en algún momento te cuesta seguir la conversación en español. Dicho esto, ¿empezamos? ¡Vamos allá! A ver, Laura, empieza tú. ¿Cuál es tu estación del año favorita? Es una pregunta difícil porque cada una tiene su encanto, pero si tengo que elegir solo una, creo que me quedo con el otoño. Ah, sí, qué interesante. Para mí es justo al contrario. Mi estación favorita, sin ninguna duda, es el verano. Lo imaginaba. Mucha gente prefiere el verano. Cuéntame, ¿por qué te gusta tanto? Pues, ¿por dónde empiezo? Primero, por el sol y el calor. Soy una persona que funciona mejor con calor. El frío no me gusta nada. Te entiendo. El calorcito da energía. ¡Exacto! Y con el verano llegan los días largos. Eso es lo mejor. Ah, sí. Expliquemos eso un poco. Cuando Carlos dice días largos, se refiere a que hay más horas de luz solar. En España, en verano, puede haber luz hasta las 10 de la noche. Eso es. El sol sale muy temprano por la mañana, como a las 6:30 o 7, y se pone muy tarde por la noche. Entonces, el día se siente mucho más largo y puedes hacer muchísimas más cosas. Tienes más tiempo para disfrutar después del trabajo o de estudiar. Es verdad que eso es una maravilla. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer en verano con esos días tan largos? Sin duda, ir a la playa. Me encanta nadar en el mar, tumbarme en la arena a leer un libro, jugar a las palas, todo. La vida de playa es un plan perfecto. A mí también me gusta mucho. ¿Qué cosas llevas a la playa normalmente? Pues lo básico, llevo una toalla grande para tumbarme en la arena, también una sombrilla. ¿Sabes qué es una sombrilla, Laura? Claro, una sombrilla es como un paraguas muy grande que pones en la arena para tener sombra y protegerte del sol. Correcto. También es muy importante la crema solar o el protector solar. Me pongo mucha crema para no quemarme la piel. Y por supuesto, el bañador, las gafas de sol y unas chanclas. El equipo completo para un día de playa. A mí me gusta mucho pasear por la orilla, donde el agua toca la arena. Sí, es muy relajante. Y a veces, en pleno agosto, el calor puede ser demasiado intenso. En algunas partes de España las temperaturas son muy altas. Es verdad, a mediodía el calor puede ser un poco agobiante. Esa es una buena palabra. Agobiante. ¿Podemos explicarla? Claro, cuando decimos que algo es agobiante, significa que es excesivo, que te produce una sensación de estrés o cansancio. Por ejemplo, 30 grados es calor, pero 45 grados es un calor agobiante. No te deja ni pensar. Exacto. Es cuando el calor es tan fuerte que te sientes cansado y sin ganas de hacer nada. Por eso en España mucha gente hace la siesta después de comer, cuando hace más calor. La siesta es una costumbre muy famosa. Es dormir un poco, unos 20 o 30 minutos después de comer. Pero bueno, para el calor agobiante está el agua del mar o de la piscina para refrescarse.
Claro, darse un buen chapuzón. Darse un chapuzón es una forma coloquial de decir bañarse rápidamente en el agua. Me encanta esa expresión, un buen chapuzón y como nuevo. Y hablando de cosas para refrescarse, otra cosa que me encanta del verano es la comida. ¿La comida de verano? ¿A qué te refieres? Pues a los helados, por ejemplo. Me podría pasar el verano comiendo helado todos los días. Mi sabor favorito es el de chocolate. A mí me gusta más el de limón o fresa, son más refrescantes. Y también están las comidas frías. Exacto, comidas como el gazpacho o el salmorejo. Son sopas frías de tomate, deliciosas. Y las ensaladas. En verano como mucha ensalada de lechuga, tomate, pepino. Es comida ligera. Y las barbacoas con amigos. No nos olvidemos de las barbacoas. Imposible olvidarlas, son un clásico del verano. Reunirse en un jardín o una terraza, preparar carne o verduras a la parrilla, es un plan social estupendo. Totalmente de acuerdo. Y en cuanto a la ropa, también es una ventaja. Todo es más sencillo, no hay que pensar mucho. Sí, vives en pantalones cortos, camisetas y sandalias. Es muy cómodo. ¿Cuáles son tus prendas de ropa favoritas del verano? Pues como te digo, un buen pantalón corto o short, una camiseta de manga corta de algodón y unas chanclas y por supuesto el bañador para la playa o la piscina. No puede faltar. Y las gafas de sol y un sombrero o gorra para protegerse del sol. Indispensable, hay que protegerse. Entonces, en resumen, sol, playa, días largos, amigos, barbacoas y ropa cómoda. Por todo eso, el verano es mi número 1. Es una buena defensa del verano, la verdad. Me has convencido un poco, pero sigo prefiriendo el otoño. Pues ahora es tu turno. Véndeme el otoño. ¿Por qué es tu estación favorita? Pues mira, me gusta por varias razones. La primera es la temperatura. En otoño el tiempo es perfecto. No hace el calor agobiante del verano, pero tampoco hace el frío del invierno. Es una temperatura más suave, ¿no? ¿Cómo la describes? Exacto, es una temperatura fresca. No es frío, pero tampoco es calor. Es agradable. Fresco. Explícame qué quieres decir con fresco, porque para un estudiante de español puede confundirse con frío. Muy buena observación. No es lo mismo. Cuando decimos que algo es hace fresco o que la temperatura es fresca, nos referimos a un frío ligero y agradable. Un frío que se soluciona con una chaqueta fina o un jersey. No necesitas un gran abrigo. Entiendo. Es esa temperatura ideal para pasear, ¿verdad? Para caminar por la calle sin sudar y sin tener frío. Justo. Y eso me lleva a mi segunda razón, los paseos de otoño. Me encanta caminar por los parques o por el bosque y ver cómo cambian los colores de los árboles. Ah, los colores del otoño son espectaculares. El marrón, el naranja, el amarillo, el rojo. Es muy bonito, sí. Las hojas de los árboles cambian de color y después se caen. Para mí es un paisaje precioso. Me da una sensación de calma y tranquilidad. ¿Y qué pasa con esas hojas cuando están en el suelo? Pues me gusta mucho el sonido de las hojas secas al pisarlas. Hacen un ruido muy especial. Es un sonido muy característico, es verdad. Krug, krug, como si comieras patatas fritas. Esa misma sensación. Y además de los paseos, el otoño es la época perfecta para los planes caseros. ¿Planes caseros? ¿Qué significa eso? ¿Planes en casa? Sí, exacto. Planes para hacer en casa. Cuando empieza a hacer un poco más de frío y a veces llueve, me encanta quedarme en casa en el sofá con una manta y ver una película o leer un libro. Expliquemos qué es una manta. Claro, una manta es una pieza de tela, normalmente de lana o de un material suave y cálido, que usamos para taparnos en el sofá o en la cama cuando tenemos frío.
Es como una pequeña alfombra para el cuerpo. Es un objeto esencial para el otoño y el invierno. No hay nada como una tarde de domingo de peli y manta. Es el mejor plan. Totalmente. Y si a eso le sumas una bebida caliente, como un chocolate o un té, ya es el plan perfecto. ¿Te gusta el chocolate caliente? Me encanta. Con el frío de otoño, una taza de chocolate caliente es lo mejor. Suena muy bien, la verdad. Muy cozy, como dicen en inglés. En español podríamos decir que es un plan muy acogedor. Exacto, acogedor. Un plan que te hace sentir bien, cómodo y protegido en casa. Y al igual que tú con el verano, a mí me encanta la comida de otoño. A ver, sorpréndeme. ¿Cuál es la comida típica de otoño? Pues me encantan las cremas de verduras, sobre todo la crema de calabaza. La calabaza es una verdura de color naranja muy típica de esta época. Y también las castañas asadas. Ah, las castañas, qué ricas. Es verdad, en muchas ciudades ponen puestos en la calle donde venden castañas asadas calentitas en un cucurucho de papel. Me encanta el olor de las castañas asadas por la calle. Es el olor del otoño para mí. ¿Las has probado? Sí, claro, están muy calientes. Hay que tener cuidado para no quemarse los dedos, pero están deliciosas. Y también es temporada de setas, de granadas. Hay productos deliciosos. Oye, pues el otoño tiene muchos puntos positivos. Pero también tiene sus cosas malas, ¿no? Claro, como todas las estaciones. Por ejemplo, que los días empiezan a ser más cortos. Sí, esa es la parte que menos me gusta. Se nota mucho el cambio respecto al verano. Anochece antes, a las 7 o a las 6 de la tarde ya es de noche y da la sensación de que el día dura menos. Y también suele llover más a menudo. A veces hay muchas nubes y el cielo está gris. Sí, es una estación más lluviosa por lo general. A veces necesitas el paraguas, pero a mí no me importa demasiado. Me gusta el sonido de la lluvia cuando estoy en casa. Me relaja. Eres una verdadera fan del otoño. Yo lo veo como una estación un poco triste, de transición hacia el frío invierno. Entiendo que pueda parecer un poco triste. Algunas personas se sienten con menos energía, pero para mí es una estación tranquila y bonita. Bueno, pues después del otoño llega el invierno, que para mí es la peor estación. Para mí también. ¿La que menos te gusta de todas? Con diferencia, no le encuentro casi nada bueno. Hace frío, está oscuro la mayor parte del tiempo, tienes que llevar 1000 capas de ropa. Totalmente de acuerdo. El frío es lo peor. Necesitas mucha ropa para no tener frío. Y los días son cortísimos. A las 5:30 de la tarde ya es de noche. Es un poco deprimente. ¡Qué exagerado! El invierno también tiene su encanto. A ver, piensa en algo bueno. Déjame pensar. Bueno, la Navidad. La Navidad me gusta. Las luces en las calles, los árboles de Navidad, las reuniones familiares, la comida, ¿eso sí está bien? ¿Ves? La Navidad es en invierno y es una época muy especial. En España tenemos tradiciones como comer 12 uvas en Nochevieja, una por cada campanada a las 12 de la noche. Es verdad, y también los Reyes Magos, el 6 de enero, que traen regalos a los niños. La Navidad es divertida, pero dura poco tiempo, solo unas semanas. Bueno, pero hay más cosas buenas. Si vives en un sitio donde nieva, la nieve es mágica. Bueno, la nieve es bonita de ver por la ventana, desde casa, bien calentito. Estar calentito en casa es una expresión muy común. Significa estar en tu hogar con la calefacción puesta, sintiéndote cómodo y a gusto mientras fuera, en la calle, hace mucho frío. Esa sensación es de lo mejor del invierno, ¿sí?
El contraste entre el frío de fuera y el calor de tu casa. Llegas de la calle con mucho frío y entras en casa. Es una sensación genial. Exacto. ¿Y qué ropa usamos en invierno para combatir ese frío? Pues de todo. Para salir a la calle necesitas un buen abrigo. ¿Cuál es la diferencia entre un abrigo y una chaqueta que mencionamos antes para el otoño? Buena pregunta. Generalmente un abrigo es más largo y está hecho de materiales más gruesos y cálidos, como la lana. Es para cuando hace mucho frío, cerca de 0 grados. Una chaqueta suele ser más corta y ligera, para el entretiempo, como el otoño o la primavera, cuando hace fresco. Muy bien explicado. ¿Y qué más nos ponemos además del abrigo? Pues casi siempre una bufanda para el cuello. La bufanda es una prenda de tela larga que te pones alrededor del cuello para no tener frío. ¿Y en la cabeza y las manos qué nos ponemos? Pues un gorro para la cabeza y guantes para las manos. Es el kit completo para no pasar frío. Abrigo, bufanda, gorro y guantes. El uniforme oficial del invierno. Y debajo del abrigo, un jersey gordo de lana. Por supuesto. Y en cuanto a actividades, el invierno es más de planes de interior, ¿no? Planes dentro de casa o de edificios. Sí, como ir al cine, visitar museos, quedar en casa de amigos para cenar, ir a un centro comercial. O si te gustan los deportes de invierno, puedes ir a la montaña a esquiar o a patinar sobre hielo. Esos son planes muy divertidos también. ¿Es verdad? Esquiar me gusta, aunque hace mucho que no lo practico. Hay que llevar ropa especial que no se moja con la nieve. Y la comida de invierno también ayuda a entrar en calor. Claro, es la temporada de los platos de cuchara, la comida que se come con cuchara. ¿Qué son los platos de cuchara? ¿Puedes dar ejemplos? Pues las sopas calientes, las lentejas, los garbanzos, los guisos, comida muy caliente y que da mucha energía para combatir el frío. Un buen plato de cocido en un día de frío es una maravilla. Y en Navidad los dulces como el turrón o los polvorones. ¡Delicioso! Así que, aunque no nos guste el frío, el invierno tiene sus cosas buenas. La Navidad, la nieve, estar calentito en casa y la comida rica. Visto así no está tan mal, pero sigo prefiriendo el calor. Y nos queda una estación por comentar, la primavera. La primavera, la estación de las flores. ¿Qué te parece la primavera? La primavera me gusta mucho. Es como el despertar después del invierno. Todo vuelve a la vida. ¿Qué quieres decir con que todo vuelve a la vida? Quiero decir que la naturaleza cambia. Los árboles que no tenían hojas en invierno ahora tienen hojas verdes y pequeñas, y en los parques y jardines salen las flores. Hay flores de muchos colores. Sí, es una explosión de color. Los campos están verdes y con flores amarillas, rojas. Es muy alegre. Y los días empiezan a ser más largos otra vez, y la temperatura sube poco a poco. Es una estación muy agradable. Además, los animales también se alegran. Se oye a los pájaros cantar por la mañana. Es una sensación de optimismo y de empezar de nuevo. Sí, la palabra clave es renovación. ¿Qué te gusta hacer en primavera? Me encanta hacer excursiones al campo para ver todo florecido. También es la época perfecta para empezar a salir a las terrazas de los bares. Ah, las terrazas. Expliquemos esto, que es una parte muy importante de la cultura en España. Cierto, una terraza es la zona exterior de un bar, una cafetería o un restaurante donde ponen mesas y sillas para que los clientes se sienten al aire libre. Cuando llega el buen tiempo, en primavera, las terrazas se llenan de gente.
Es un plan social muy típico. Quedar con amigos en una terraza a tomar algo, una cerveza, un café, unas tapas. Exacto. Es una de las primeras señales de que el buen tiempo ha llegado para quedarse. La gente tiene muchas ganas de estar en la calle, de tomar el sol. Sí, te sientas en una mesa, fuera, con tus gafas de sol y disfrutas del buen tiempo. Pero la primavera tiene una cosa mala, al menos para algunas personas. ¿Te refieres a las alergias? Justo a eso. Con tantas flores y polen en el ambiente, mucha gente con alergia lo pasa mal. ¿Y qué es tener alergia? Tener alergia significa que tu cuerpo reacciona de forma negativa a una sustancia, en este caso el polen de las plantas. Los síntomas típicos son estornudar mucho, achís, tener picor en los ojos y en la nariz. Es bastante molesto. Sí, conozco a mucha gente que sufre de alergia en primavera. Es la parte negativa de esta estación tan bonita. Y otra cosa de la primavera es que el tiempo puede ser un poco loco, muy cambiante. ¿Qué quieres decir con tiempo loco? Pues que el tiempo cambia mucho y muy rápido. Un día hace sol y calor, como en verano, y al día siguiente llueve y hace frío, como en invierno. Es muy casi loco. Pues que el tiempo cambia mucho y muy rápido. Un día hace sol y calor, como en verano, y al día siguiente llueve y hace frío, como en invierno. Es verdad. Por la mañana puede hacer sol y por la tarde puede empezar a llover. Es impredecible. Hay un refrán muy famoso en español que dice: en abril aguas mil. Un refrán. Explícalo, Carlos. En abril aguas mil significa simplemente que en el mes de abril suele llover mucho. Es un mes muy lluvioso. Aguas mil es una forma poética de decir mucha agua o mucha lluvia. Es un refrán que todos los españoles conocemos. Así que en primavera es buena idea llevar siempre un paraguas por si acaso, o una chaqueta, porque por la mañana hace calor, pero por la noche refresca. Definitivamente. Bueno, Laura, hemos hecho un repaso completo por las 4 estaciones: el verano caluroso y playero, el otoño tranquilo y de colores, el invierno frío pero acogedor y la primavera florida y renovadora. Ha sido muy completo. Hemos visto vocabulario sobre el tiempo, la ropa, la comida y las actividades de cada estación. Hemos hablado de muchas cosas, del calor, del frío, de la lluvia, de la nieve, también de la ropa, como el bañador, el abrigo, la bufanda. Y de la comida, gazpacho, castañas, turrón y de los planes que hacemos en cada estación. Ahora llega la parte más importante. Queremos saber vuestra opinión. Nos encantaría que nos escribierais en los comentarios. Sí, contadnos, ¿cuál es vuestra estación del año favorita? ¿El verano, el otoño, el invierno o la primavera? Y contadnos también por qué. ¿Qué es lo que más os gusta de esa estación? ¿Qué actividades soléis hacer? Por ejemplo, podéis escribir: mi estación favorita es el invierno porque me encanta la nieve y esquiar. O prefiero la primavera por las flores y el buen tiempo. Exacto. Animaos a practicar vuestro español en los comentarios. Leemos todo lo que nos escribís y nos ayuda a conoceros mejor. Bueno, y con esto creo que llegamos al final del episodio de hoy. Así es. Esperamos que os haya gustado esta charla sobre las estaciones y que hayáis aprendido mucho vocabulario nuevo y útil. Si os ha parecido útil y entretenido, os agradeceríamos mucho que le dierais al botón de me gusta y que os suscribáis al canal para no perderos los próximos videos. Vuestro apoyo nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para vosotros. Y si tenéis alguna sugerencia o idea para un tema que os gustaría que tratásemos en el futuro, dejádnosla también en los comentarios. Nos encanta recibir vuestras ideas. Nada más por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Adiós.